Hoy en nuestro estudio vamos a ver El último Herodes. Está basado en Hechos capítulos 25 y 26. A manera de introducción, quiero darte una lista de nombres y mientras lees a través de los nombres, quiero que trates de figurarte lo que tuvieron en común estos nombres. Los nombres son estos: Owen Young, James Barnes, Pierre Level, Hugo Johnson. Probablemente no reconozcas ninguno de los nombres de estos hombres. Seguramente no me podrás decir lo que hicieron o cómo conformaron la lista. Aún así, cada uno de estos hombres en algún momento de sus vidas fue el hombre del año de la revista Time. En otras palabras, fue percibido de haber tenido en un determinado año el mayor impacto sobre cualquier otro ser humano del resto de la sociedad. Como he leído y estudiado a través de los últimos capítulos del libro de los Hechos, me ha impactado que el apóstol Pablo está parado en el juicio ante los líderes más grandes de su civilización. Los hombres a los cuales Pablo se dirigía hubiesen sido los hombres del año de la revista Time. Ellos eran los promulgadores del Medio Oeste, ellos eran los jugadores poderosos. Observa la referencia implícita hecha por Lucas en el versículo 5 del capítulo 25. Dice así la Biblia: «Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle». Básicamente, en Hechos, capítulo 25, Festo, el nuevo gobernador de Cesarea, hace una actuación repetida de Félix. Él le quería hacer un favor a los judíos, por lo tanto, dejó colgado a Pablo sin siquiera darle un veredicto final. Desde el versículo 1 al 12, Pablo repite su defensa ante Festo, la cual había repetido 2 años antes ante Félix. Cuando parecía que Festo iba a enviar de regreso a Pablo al Sanedrín y regresarlo a Jerusalén para el juicio, el versículo 11 dice que Pablo apeló al César. Como ciudadano romano, Pablo ejerció el derecho de apelar al mismo emperador Nerón. Ahora, Festo tenía sus manos atadas, pero está a punto de jugar de anfitrión de una persona muy importante, el rey Agripa II. Vamos a ver la pompa real y el prestigio en este concepto que vamos a desarrollar. Entonces, debes comprender que el capítulo 25 es simplemente una introducción, una entrada en calor al juicio que vamos a observar en el capítulo 26. Miremos el capítulo 25 y presentemos el escenario desde el versículo 13 al 22. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 25, versículo 13 en adelante. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: «Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César». Entonces Agripa dijo a Festo: «Yo también quisiera oír a este hombre». Y él le dijo: «Mañana le oirás».
Hasta ahí la porción de la palabra. Ahora, debes comprender que lo que comienza en el capítulo 25 y termina en el capítulo 26 no es nada más ni nada menos que la colisión del testimonio de un cristiano común contra los promulgadores del Medio Oeste. Continuemos ahora con el versículo 23. Dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Antes de avanzar con el juicio, quiero que entiendas la clase de multitud ante la que se paraba Pablo. Si piensas que has intentado ser un testimonio frente a una audiencia dura, te sentirás muy animado con esta escena. El rey Agripa no era otro que Herodes Agripa II. El texto nos dice en el versículo 23 que él llegó con mucha pompa y ceremonia junto con Berenice. Berenice, dicho sea de paso, era la hermana de sangre de Agripa, y la relación de incesto entre ellos era el escándalo de Roma. Es interesante saber que Berenice tenía una hermana llamada Drusila, la igualmente inmoral esposa de Félix. Estudiaremos un poco de sus escandalosas biografías en nuestra última charla. Herodes Agripa II fue asignado por Roma como el líder político para ser el guardián de la fe judía. Él tenía el poder de señalar al sumo sacerdote de Israel. Tenía el poder para administrar el tesoro del templo. Aún así, era tan corrupto como lo podía llegar a ser un hombre. Su padre, Herodes Agripa I, había ejecutado a Jacobo y había encarcelado a Pedro, ¿se acuerdan? Su tío abuelo era Herodes Antipas, quien le había quitado la esposa a su hermano y luego permitió que Juan el Bautista fuese decapitado por atreverse a hablar contra él y de su esposa, como dice Lucas y Marcos capítulo 6 y 3 respectivamente, y quien también juzgó a Jesucristo deseando matarlo, como dice Lucas 13:31. Fue el bisabuelo de Herodes II quien masacró a los niños de Belén en un intento de matar al recién nacido rey de los judíos. Este hombre ante quien ahora Pablo estaba parado provenía de una familia que había sido utilizada por Satanás en un intento no solo de destruir al Mesías, sino de aniquilar a la iglesia. El árbol genealógico de Herodes estaba cubierto por la sangre de la iglesia primitiva. Es un árbol genealógico que terminaría su poder político con el hombre ante el cual Pablo se encuentra parado. Pablo está ante un juicio frente al último Herodes. ¿Crees que Pablo no conocía la historia de Herodes? ¿Piensas que Pablo no sabía sobre el odio de ellos por la iglesia y por Cristo? ¿Cómo podía Pablo pararse ante él con tanto coraje? ¿Te habrás preguntado alguna vez esto? Porque Pablo sabía que mientras Herodes gobernaba, Dios gobernaba por encima de él. Pablo sabía que mientras pareciera injusto haber sido encarcelado a pesar de ser inocente, Dios estaba en el control de todo. Volví a leer recientemente la historia sobre un joven estudiante universitario de la Biblia, quien fue juzgado por el asesinato de un estudiante de maestra jardinera que vivía en un vecindario. Fue encontrado culpable principalmente porque él había tenido un sueño perturbador acerca de su muerte, y bajo el consejo de sus amigos más íntimos, fue a la policía y les contó sobre eso. Ellos lo detuvieron interpretando que el sueño de él contaba como una confesión de un asesino psicópata. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Había solo un problema: él era inocente. Separado de su esposa y de sus hijos, llevó 12 años en prisión y numerosas apelaciones antes de que fuera reivindicado y liberado, pero se habían perdido 12 años. Mirando hacia atrás, hacia aquellos años difíciles, Steve Lykost escribió esto: me di cuenta que no podemos juzgar los propósitos de Dios ni en dónde nos pone, ni por qué Él escoge un camino para nuestras vidas como opuesto a otro. La Biblia está llena de registros de la acción divina o de la falta de acción que no parecen justas,
que no tienen sentido excepto cuando se ven bajo la luz del perfecto plan de Dios. Miles de niños fueron masacrados, mientras que un bebé llamado Moisés fue perdonado. Jacob era un ladrón, y aún así fue él, no Esaú, quien recibió la bendición de su padre Isaac. En un nivel, no tiene sentido que Dios hubiese permitido que su hijo muriera por los pecados de los humanos, pero Dios tiene un plan perfecto. Hasta aquí lo que dice Steve. 2 años ya habían pasado. ¿Sería liberado alguna vez? ¿Llegaría alguna vez a Roma? ¿Cuál era el plan perfecto de Dios? Vamos a descubrirlo. Vamos a ver primeramente un testimonio remarcable. Miremos el versículo 1 del capítulo 26. Dice así la palabra de Dios. Estamos leyendo Hechos capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Pablo lo hace, dicho sea de paso, dando su testimonio personal. Es muy similar a su testimonio ante los judíos en Hechos capítulo 22, ¿te acuerdas? El testimonio de Pablo podría dividirse en 3 partes. El pasado de Pablo, en la primera parte de su testimonio, en los versículos 2 al 11, Pablo habla sobre su pasado. La frase clave encontrada en el versículo 5b es: «Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo». En otras palabras, rey, necesitas comprender que cuando se trataba de religión, yo era serio, mantuve todas las reglas, oré en todos los momentos debidos, nunca me perdí un servicio de la sinagoga, enseñaba voluntariamente, cantaba en el coro e iba a cada ceremonia. Esto es lo que está diciendo Pablo. Si el rey le hubiera preguntado a Pablo en algún momento de su pasado: «Pablo, ¿cómo te paras ante el Dios de Israel?», Pablo hubiese contestado sin parpadear: «Somos una roca sólida». La decepción de la religión no es muy diferente hoy. Puedes ponerle todos los puntos a las íes y tachar todas las t. Puedes orar todas las veces indicadas y venir a la iglesia todos los domingos mientras te aceleras en tu camino hacia el infierno. ¿Cómo puede ser eso? Pablo explicará que toda persona debe cambiar la mohosa corteza de la religión por el fresco pan del cielo. El camino de toda persona debe en algún momento cruzarse con la pasmosa revelación de la resurrección de Jesucristo. Entonces, él, contando su testimonio, está hablando de su pasado, pero también habla de la conversión. Eso nos trae el segundo punto del testimonio de Pablo, su conversión. Miremos desde el versículo 9 al 15, donde dice, en el versículo clave, encontrándose en el versículo 13, cuando Pablo vio una luz del cielo, él dice así: «Yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Aguijones o punzadas son varas seleccionadas para acarrear a los bueyes. Ellas son más problemáticas para los bueyes cuando no obedecen, mientras que son punzados con mayor frecuencia. Estos son los aguijones. Y dice, continuando Pablo: «Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En otras palabras, el Señor dice: «Pablo,
Has estado golpeándote contra la verdad desde la primera vez que la sentiste. Esteban, a quien ayudaste a martirizar, habló sobre el hecho de haberme visto resucitado. Estaba diciendo la verdad. Yo, en verdad, el Señor de los cielos y de la tierra, el Hijo del Hombre, una vez crucificado, ahora Rey de Reyes exaltado. Entre este versículo y el versículo siguiente, como ya hemos estudiado en el capítulo 22, Pablo sometió su vida a Jesucristo. A los pseudoeruditos liberales no les gusta pensar que Pablo tuvo finalmente una visión de Cristo resucitado. Algunos han dicho que Pablo había tenido un golpe de calor. Otros dicen que Pablo tuvo epilepsia y que su experiencia en el camino de Damasco fue realmente un ataque de epilepsia. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores de Inglaterra, dijo 100 años atrás: «Quiera Dios que todos los que se opongan al nombre de Jesucristo se tornen entonces epilépticos, ya que, oh bendita epilepsia, que obró tan maravilloso cambio en la vida de este hombre». Hasta ahí lo que dijo Charles Spurgeon. Continuemos con los versículos 16 y 17 ahora. Dice la Biblia: «Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío». Ahora leamos el versículo 18, el cual es, dicho sea de paso, la suma y la sustancia del mensaje del Evangelio, el mensaje que Pablo quiere que Agripa escuche. Leamos esto, dice: «Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados». El Señor nos ve a nosotros previamente a nuestra salvación como espiritualmente ciegos y satánicamente atados. Entonces, aquí en la defensa del apóstol Pablo, él está pensando en su pasado, también habla de su conversión, pero aquí el Evangelio es visto desde un vistazo, como abierto, perdonado y seguro. El Evangelio abre nuestros ojos. Esto es lo que hace el Evangelio. Nos trae, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9b, de las tinieblas a su luz admirable. Nos libera, como dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Pero el mensaje del Evangelio, cuando creemos, nos da un corazón perdonado. Pablo escribía más tarde a los romanos en el capítulo 4, versículo 7, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas». Y finalmente, el Evangelio no solo abre nuestros ojos, no solo nos da un corazón perdonado, sino que finalmente la liberación del Evangelio asegura tu futuro. Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4, que hay para nosotros que creemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice Pedro. ¿Cómo puede todo esto pertenecerle a alguien? Pablo enfatiza su evangelio con un vistazo, declarando las palabras de Jesucristo en el versículo 18 de Hechos, capítulo 26, que esto es lo que sucede. Por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En otras palabras, por sola fide o fe sola en Cristo para salvación. La salvación no es una religión basada en obras, sino una relación basada en la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que él está mencionando allí en su testimonio. Pero también él menciona la comisión de Pablo. Pablo se mueve hacia el tercer punto de su testimonio, el cual es su comisión. Leamos desde el versículo 19 al 24, con el versículo clave en el versículo 22, cuando Pablo dice: «Persevero hasta el día de hoy dando testimonio». Leamos por favor estos versículos. Dice: «Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Hasta ahí la porción de la palabra. Ahora, yo he sido interrumpido mientras predicaba por bebés llorando, niños levantándose y yendo al baño, y por sonidos electrónicos, pero nunca tuve a nadie interrumpiéndome en un mensaje para gritarme: «¡Estás loco!». Nunca me pasó esto. Ellos son lo suficientemente amables como para decírmelo después del mensaje, pero nunca durante el mensaje. Pablo, no estás en tus cabales. La palabra griega nos da la palabra maníaco. En otras palabras, Pablo, esta creencia en la resurrección de un hombre muerto demuestra que eres un maníaco. Observa la respuesta de Pablo en los versículos 25 al 27. Dice allí la palabra de Dios: «Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Es como si Pablo dijera: «Escucha, rey Agripa, sé que respetas a los profetas que hablaron de este Mesías que venía, al cual yo les he presentado. Él ha cambiado mi vida y Él puede cambiar también la tuya». En realidad, Pablo está diciendo: «Rey Agripa, ¿te convertirías ahora en un cristiano?». El rey Agripa responde a los versículos 28 y 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Algunos creen que Agripa está burlándose de Pablo. Ellos interpretan la frase como algo así: «Pablo, ¿crees en realidad que en tan poco tiempo puedes persuadirme a convertirme en un cristiano?». Casi, pero no poco. Continuemos con los versículos 30, 31 y 32, por favor. Leamos estos versículos. Dice la palabra de Dios: «Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Eso no era realmente cierto. De acuerdo a la ley romana, una apelación al César era sólo necesaria si la corte daba un veredicto de culpabilidad. En su conversación privada, ellos en realidad revelaron su creencia de que Pablo era inocente. Sin embargo, ellos hacen una jugada política que mantiene contentos a los líderes judíos y los aleja de pronunciar un veredicto. Si él quiere ver al César, lo dejaremos ir al César, estaban diciendo. Pero vayamos ahora a nuestra aplicación, a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Algunas cosas nunca cambian, podemos decir. Permíteme señalar dos respuestas al Evangelio en aplicación a este texto. La primera respuesta, la del escarnio. Cualquiera que cree en Jesucristo es un tonto. Más allá, cualquiera que sirviera a un hombre muerto que ellos alegan estar vivo es un tonto mayor. Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21 desde la cárcel: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia».
¿Cuántos piensan lo que acabamos de decir? Y el apóstol Pablo está diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El misionero martirizado Jim Elliot escribió esto: no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener. No esperes que el mundo comprenda esto. No esperes esto. La respuesta muchas veces va a ser el escarnio, pero también la respuesta de la demora. En segundo lugar, quiero mostrarte la respuesta de la demora. Casi, pero no aún. El escuchar la verdad del Evangelio no trae automáticamente la conversión de un alma. Swindoll escribe esto: las verdades de Cristo son como los rayos del sol. Pueden traer crecimiento y vida, y también pueden endurecer los corazones hechos de arcilla. Hasta ahí lo que dice Swindoll. El rey Agripa II, el último de los Herodes, escuchó el Evangelio que había sido ignorado por su abuelo y por su padre, y su corazón fue endurecido en incredulidad en esta hora fatal. Spurgeon escribió una vez: ser casi persuadido a convertirse en un cristiano es como el hombre que fue casi perdonado, pero que fue ahorcado, como el hombre que fue casi rescatado, pero murió en el fuego. Un hombre que es casi salvado está perdido. Esto decía Spurgeon. Hay un viejo himno basado en este evento, cuando Pablo se para ante el rey Agripa, el hombre que casi creyó. Las palabras son estas: casi persuadido, ahora creer; casi persuadido, a Cristo recibir. Parece ahora alguna alma decir: ve, espíritu, ve por ese camino, algún día más conveniente te llamaré. El himno termina con las palabras: triste, triste ese agudo gemido, casi pero perdido. Para este hombre, el último de los Herodes casi significa nunca. Para este hombre, él habría sido catalogado como el hombre del año de la revista Time. Las cosas que realmente importaban fueron las más extrañadas. Casi pero perdido. Este es un desafío increíble. Aún así es un pasaje que invita a cualquiera que nunca ha invitado a Cristo para que se convierta en su Salvador personal. Te urjo a que tomes este paso hoy. Sin embargo, es un maravilloso aliento para aquellos que ya han creído en Cristo y desean pararse por su causa. Te pregunto, ¿te ha ocurrido que, si no fuera por las Escrituras, probablemente nunca hubieras pensado o ni siquiera leído los nombres de Herodes Agripa y Berenice, Festo y Félix? A la luz de la eternidad, los verdaderos promulgadores en esta escena no era el rey o la reina, no era el gobernador de Cesarea, ni siquiera el Sanedrín judío. El único hombre que valía la pena de ser llamado el hombre del año era un antiguo fariseo, un rabí llamado Pablo. Pablo se paró ante esta audiencia en cadenas y simplemente les dijo: esto era lo que yo solía hacer, pero luego me encontré con Cristo y ahora vivo para un llamado mucho mayor que las cosas de este mundo. Básicamente, este es su testimonio. La verdad es que tú y yo, así como Pablo, probablemente nunca estemos en una historia secular del hombre o la mujer del año de cualquier revista, pero en realidad tú eres el promulgador de tu generación. Por lo tanto, vivamos bajo la luz de nuestra posición en Cristo, bajo la luz de nuestro poder a través de Cristo y bajo la luz de este llamado. Entonces, nos pararemos finalmente ante Él, luego que hayan caído las cadenas de la mortandad, para escuchar las únicas palabras de recomendación que realmente importan. Bien hecho, buen siervo y fiel. Y para terminar en oración, me gustaría preguntarle: ¿ya ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿O está casi, pero perdido completamente? Le pregunto,
Muchas veces estuvo cerca de recibir a Cristo y no lo hizo. Estuvo casi a punto de recibir a Cristo, pero se encuentra totalmente perdido. ¿Por qué no ora a Dios? Le urjo a que clame a Dios, a que pida perdón a Dios por sus pecados y lo reciba como su único y suficiente Salvador. Esto es lo que tiene que hacer. Por favor, hágalo inmediatamente. Ore allí donde se encuentra. Si puede cerrar sus ojos, si puede arrodillarse, si no allí como está, hable a Dios y dígale: Señor, perdóname, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador personal, confío en ti, quiero que me perdones, que me des la vida eterna, quiero ser un hijo tuyo. Que Dios bendiga cada una de sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.